Si quiere alguno comentar o hacer algún aporte al cursado de la materia, a la organización, lo puede hacer ahora, en esta instancia, en este momento, o al final de esta hora, porque por ahí a veces ustedes dan algunas ideas que a veces ayudan un poco a las próximas rotaciones. Ahí seguimos admitiendo algún compañero, como así también alguna duda que les haya surgido. También lo pueden presentar en este momento. Bueno, después al final, si alguno quiere hacer un aporte, será bien recibido. Iba a preguntar sobre las lesiones hereditarias precancerosas. ¿Esos síndromes? Sí, o sea, ¿cuál es el que más frecuente se da o cuál es el que más importancia le tenemos que dar? Porque como los dimos muy por arriba. Son muy raros, son excepcionales. Si ven alguno, quizás vean Gorlin, un síndrome de Gorlin, que tienen que pedirle la panorámica justamente maxilar, porque suelen tener tumores en óseos, pero básicamente lo que tienen son carcinomas vasocelulares múltiples desde muy temprana edad. Ese es el más común, pero quizás por el grupo etario, ¿sí? El que se ve más en pediatría, uno en la formación no lo ha visto. Pero en realidad un síndrome de Gorlin, quizás si ustedes ven pacientes adultos, sea ese el que vean. De todas maneras, para que ustedes tengan idea, a nivel general, en algún momento hemos visto más ACRES, que es otra entidad donde el paciente puede llegar a tener múltiples tumores vasocelulares. El ACRES ya es una entidad adquirida, ¿verdad? El hidroarsenicismo crónico. A ver, que me quiero ver porque si no... Bueno. La idea de estos minutos que nos quedan para compartir es que ustedes nuevamente puedan resolver casos clínicos dermatológicos en grupo, así que pueden ir hablando, digamos, libremente. Yo no tengo la lista acá de ustedes, pero en realidad sí les agradecería que en el chat den su presente, de forma que yo luego se lo pueda transmitir a coordinación, a Florencia. Entonces, la propuesta del día es, como ayer, vamos a identificar lesiones elementales, vamos a hacer diagnóstico presuntivo y algún diferencial, si creen necesario exámenes complementarios, e indicamos tratamiento. Muy bien, vamos a ver. En este caso vemos extremidades inferiores, es la foto a predominio más unilateral, en lo que sería el tercio superior de la pierna. Es una paciente femenina de 68 años, obesa, hipertensa, diabética, con varices en miembros inferiores, medicada con metformina, enalapril, consulta por manchas muy pruriginosas en piernas que son recidivantes, que ceden parcialmente con betametasona tópica. Si uno tendría que hablar de lesiones elementales, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos definirlas? Me parecen placas distribuidas asimétricamente, eritematosas, con escamas parecen, sí, blancas y con bordes bastante netos, creo. Bueno, muy bien. ¿No parecen como costras o úlceras? No, porque para hablar de úlcera uno tendría que tener una pérdida de sustancia. Impresiona que está, digamos, al ras de la piel o quizás sobrelevada, como dice la compañera. Muy bien. ¿Y qué diagnóstico presuntivo podemos tener de estas lesiones? Recuerden en el contexto que estamos de la paciente, ¿sí? Y que tiene mucho prurito. ¿Psoriasis? Pudiera ser una psoriasis, sobre todo porque la foto orienta más a quizás, todos, digamos, observan más escamas. Quizás
A veces la foto se confunde un poco porque lo que tiene es más, a veces tratamiento previo, ¿vieron? Se colocan crema, no la retiran bien, entonces se hace toda una superposición de imagen. Está bien la psoriasis. Tengo que seguir admitiendo. ¿Se les ocurre algún otro diagnóstico diferencial? Líquen plano. Pudiera ser un líquen plano, el líquen plano es más papular, pero si se admiran las pápulas son placas, así que está bien líquen plano. Pero nuevamente vuelvo a lo mismo, estamos con una paciente obesa, con insuficiencia venosa, por lo tanto tiene edema crónico, quizás es una señora con enfermedad vascular periférica, por su hipertensión, por su diabetes. Un eczema por éstasis puede ser. Muy bien, un eczema por éstasis puede ser. Entonces, el eczema por éstasis habitualmente quizás es a predominio en extremidades inferiores, como estamos viendo, y sí es interesante que lo identifiquen o lo tengan en cuenta porque sabemos que una de las complicaciones del eczema, ¿cuál podría ser, Marco? De tanto que se sobreinfecte. ¿No se puede ulcerar? Se puede ulcerar, tal cual. En el terreno que estamos viendo es muy común que las úlceras estén precedidas por los eczemas. Entonces, cuando uno tiene que hacer un tratamiento de esta paciente, digamos, ¿qué les parece que podemos indicar? La paciente está con prurito. ¿Con qué vamos a tratar el prurito? Corticoide tópico. Puede ser un corticoide tópico, muy bien. Un corticoide tópico inclusive de una potencia alta. Podemos darle una betametasona, un clobetasol. Sepamos que por tienden a ser crónicos o bastante establecidas, entonces se colonizan fácilmente, así que es muy común que uno les indique además antibióticos tópicos. Y para el prurito propiamente dicho, desde el punto de vista sistémico, ¿qué le podemos dar? ¿Antihistamínico? Claro, le podemos dar antihistamínicos. Veremos las características de los otros medicamentos que la señora toma y demás. Tenemos que tener en cuenta si es difenhidramina, no sé si dijiste difenhidramina, el tema de que puede sedarla. Entonces, cuidado con eso, quizás en una paciente que vive sola, mayor en edad, preferimos aquellos que no dan sueño, que no lo sedan. ¿Y el componente venoso, cómo les parece que podemos tratarlo? ¿Por qué va a tener edemas esta señora? ¿Qué causas tiene que le generen edemas? Insuficiencia venosa. Bien, muy bien. ¿Y cómo podemos tratar el edema de la insuficiencia venosa? ¿Se le puede pedir algún estudio complementario? Un ecodoppler. Un ecodoppler venoso de miembro inferior, muy bien. ¿Y tratamiento? Si hay signos de insuficiencia valvular. Y tener algunas medidas que no son farmacológicas. Sí. Eleve los miembros, que use medidas elásticas. Están los venotónicos, justamente sistémicos, que también se pueden llegar a dar en ciertas épocas del año también. Pero bueno, el tema del edema en las extremidades inferiores es una situación que siempre tenemos que tener en cuenta, ya que si nosotros tenemos un edema crónico, probablemente la resolución de la piel sea mucho más lenta. Así que es como que tratamos de enfocarnos también en el tratamiento. Es muy común el eczema crónico en o la epidermodermitis microbiana, que le llaman también, en las extremidades inferiores de las varices, de las insuficiencias venosas. El sobrepeso también favorece el edema, ¿no? La instalación del edema. Así que bueno. Profe, muy bien, sí. ¿Qué antibiótico tópico le das? ¿Qué dijiste? Como decíamos ayer, en realidad le podemos dar a aquellos que son para cocos positivos, tipo mupirocina,
ácido fusídico, y si no, lo que podemos darle es gentamicina, que también va a cubrir positivos y negativos. Principalmente nos manejamos con esos. Profe, ¿y la eritromicina la usan? La eritromicina es más para, por ejemplo, sí, las pustulosis, la foliculitis, algún acné también podemos tratar con eritromicina. Sí se usa. Viene en gel, viene en loción. Pero más cuando es pustuloso, ¿no? Este caso. No este caso. Oh. La loción en este caso te lo puede irritar. Tenemos que tener también la tolerancia del paciente. A veces le colocamos cremas y en vez de mejorar, empeora, se irritan más, hacen dermatitis de contacto. Entonces, una loción no pondría en una pierna, pondría una crema, y gel casi que tampoco, porque tiene un componente más alcohólico todo eso, y puede irritar la piel. Después, no menor el dato, tendremos que hidratar y mantener lo más sana posible la integridad de la barrera de la piel en general. Por ejemplo, la piel de alrededor. Entonces ahí le podemos dar alguna crema que hidrate. Fomentar que todos los días, luego de la ducha, se hidrate las piernas también es un buen hábito. Y como estamos acá en piernas, nosotros decimos siempre, cuando revisamos las piernas, tenemos que irnos a los pies y revisar los pies. La integridad entre los dedos de los pies, las uñas. Tengo una señora que es hipertensa y diabética, está, digamos, muy adecuadamente que uno haga un examen del tono, del trofismo, de la palpación y la presencia de los pulsos. Y hasta de la sensibilidad, si uno quisiera, también lo podría hacer. Bien, es muy común que a través de los intertrigos de los pies ingresen las bacterias y hagan los procesos de complicaciones, como por ejemplo una celulitis, una erisipela, que ahí ya me cambia la vía de administración del antibiótico, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de esta señora? Bueno, vamos a ver el otro paciente. El otro paciente, el próximo paciente, a ver si yo checo acá, es un paciente de 64 años, hipertenso, medicado con losartán, de oficio panadero, que consulta por una erupción en rostro de 1 mes de evolución, acompañado de ardor. Automedica esta erupción con betametasona crema durante 3 días sin obtener mejoría. Muy bien. Lesiones elementales que podemos encontrar. ¿Y se ven algunas pápulas? Se ven pústulas, Pápula. pápulas también. que asientan Eritema. sobre base eritematosa? Eritema. Ujú. Un eritema. ¿A predominio de qué zonas? Sí, está. Aparece tiende a en estar alas de bastante mariposa. extenso, ¿no? Sí, en alas de mariposa, Como pero exposición al quizás sol. pudiera tener alguna fotosensibilidad, muy bien. También allí podemos ver estas venitas dilatadas en la piel, ¿cómo se llaman? Telangiectasia. Muy bien, telangiectasias. Correcto. Bueno, ¿y frente a qué entidad podemos estar con este paciente? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de Puede ser una dermatitis? dermatitis. ¿Una dermatitis de qué tipo? Porque es un término muy amplio la dermatitis. Irritativa puede ser. Irritativa, muy bien. De todas maneras, la dermatitis, la lesión elemental, ¿cuál sería? Las vesículas. Las vesículas, correcto. Espongiosis, muy bien. Estamos con eritema, pápulas, pústulas, telangiectasias. ¿Algún otro Rociola. diagnóstico? ¿Cómo? Rociola. Rociola. Rociola sería rosácea. Ah, Ahí está, rosácea puede ser.
Roseola remeda un término que habla de una roseola que parece una pitiriasis rosada, pero hace referencia a una sífilis secundaria, la roseola sifilítica. Lo vamos a ver más en tronco. La rosácea puede ser, muy bien. ¿Qué otra entidad tiene pápulas y pústulas? Acné. El acné, muy bien. ¿Qué no tiene el acné que este señor tiene? El acné no tiene ¿qué cosa? Habitualmente. Eritema. Eritema, digamos, es raro en el acné. El acné tendrá pápulas, pústulas y comedones, cicatrices, pero el eritema es propio más de la rosácea. ¿Podemos tener rosácea a esta altura de la vida? 64 años, varón. Sería raro que no lo haya tenido antes. Claro, es raro, pero bueno, quizás tuvo algún desencadenante. ¿Habrá algún desencadenante o agravante de la rosácea que ustedes conozcan? La exposición al sol, El sin sol. El protección, sol, el ¿qué más? alcohol, El alcohol, el uso de, no sé, cremas o maquillajes que, no sé, que ni genere- hipoalergénicos te claro, pueden reactivar. muy bien, Con perfumes y eso, digamos. muy bien. Y después tener en cuenta la fuente de calor, los cambios bruscos de temperatura, las fuentes de calor. Las rosáceas es una entidad que uno lo suele ver mucho en invierno. Estamos de acuerdo que es una entidad que es común, muy prevalente en la población general, pero a predominio más femenino, y quizás estamos hablando de entre 25, 30 años, hasta los 40. Pero no están exentos los varones, y sabemos que los varones cuando tengan rosácea habitualmente van a tener una modalidad de presentación mucho más expresiva. Bien, en este caso, ¿le tendríamos que pedir algún examen complementario? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínico. El diagnóstico inicialmente es clínico, muy bien. ¿Y el tratamiento? Evitar los desencadenantes. Evitamos desencadenantes, lo educamos con el sol, ¿y qué más? Dentro de lo que es tópico para rosácea podemos utilizar metronidazol, que viene en formulación de gel, también vienen cremas, eritromicina, está la ivermectina como una droga bastante, digamos, nueva en los últimos años, y dentro de los sistémicos, las minociclinas, básicamente son las que se van a indicar en estos casos. Tendremos que tener en cuenta el tema de las otras comorbilidades y los medicamentos que él tome para su hipertensión. La fotoprotección siempre va a estar prevaleciendo, y habitualmente tengamos en cuenta que si uno indica minociclina para estas entidades, habitualmente son entre unos 4 o 5 meses, ¿no? Es que son tratamientos cortos. Entonces el paciente debe regresar a consulta todos los meses. Es de muy buena práctica si uno indica un tratamiento sistémico, solicitud de laboratorio al mes de inicio, como para chequear y pesquisar que esté metabolizando bien el medicamento. Yo les preguntaría, si el señor no tuviera eritema y tendría pápulas y pústulas, ¿qué tendría? Foliculitis. Puede tener foliculitis, muy bien. Y si no tiene foliculitis, tiene acné. Acné. ¿Por qué va a tener acné un señor de 64 años? ¿Conocen alguna causa de acné adquirido? ¿Algún efecto adverso de algún medicamento? Claro, exactamente. Por ejemplo, ¿qué medicamento? La B12 te puede dar acné, profe. Muy bien. Por eso los complejos vitamínicos pueden también tener efectos adversos de acné. ¿Y algún otro fármaco más? Corticoides. Muy bien.
Muy bien. Uno de los motivos, digamos, de las grandes causas que uno va a preguntar al paciente es eso, justamente, ¿no? Si en las últimas 3 semanas, a la fecha, ha estado recibiendo algún medicamento de este tipo, principalmente. Después habrá otros que son antibióticos y demás, pero esos son los más comunes. Bueno, y por último, la rosácea, recuerden siempre también, esto que le arde es re característico porque aqueja mucho al paciente, les duele a veces, les quema o les arde, y hay un componente francamente inflamatorio que es el edema. Entonces a veces el paciente, además de enrojecerse, se le edematiza ciertas áreas de la cara, ¿no? Así que eso resulta muy molesto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda de este paciente? Profe, ¿esos tratamientos con antibióticos los haces durante el brote así y después, cuando remite el brote? Tópico. Muy bien, tópico. Te manejas con tópicos dentro de lo que les mencioné. Podés ir rotando, cada 3 meses, 4 meses podés rotarlo tópico. Vos cuando el paciente sale del brote está mucho mejor, el nivel y grado de eritema merma un montón, probablemente le queden después del brote telangiectasias, así que si el paciente, digamos, por una cuestión estética quiere mejorar esa digamos, apariencia con sus telangiectasias, se le puede ofrecer un tratamiento tipo lumínico, como luz pulsada intensa, o láser. Y habitualmente habrá épocas del año y de la vida del paciente que se brote, no es algo que habitualmente es fijo y permanente. Sí es verdad, habrán leído que después de múltiples brotes, por ejemplo, los varones empiezan a tener cambios en la morfología del área comprometida. Por ejemplo, la nariz, la entidad que se va a instalar al final, después de muchos brotes, es el rinofima, que es esa nariz más roja, edematosa, que verdaderamente tiene los orificios pilosebáceos bien dilatados, que refleja y expresa una hiperplasia de las glándulas sebáceas. Bueno, muy bien. Vamos a ver el próximo paciente. Se trata de un paciente de 24 años que consulta por una lesión en lengua de 15 días de evolución, asintomática, asociada a caída de pelo. ¿Qué lesión elemental podemos encontrar en la lengua? Una placa. ¿Placa? ¿De qué característica? Es blanquecina. Es blanquecina. ¿Cómo son los bordes? Bien definidos. Bueno, muy bien. Eso impresiona que otra lesión no tendría, justamente en su boca. En los labios tampoco. Profe, Sí. eso te iba a preguntar si en los labios es por la Acá presión esto de está abrir blanco. la boca. Parece que sí, no parece, no me llamó la atención. Está bien, es verdad, pero no parece que haya algo relevante. ¿Y acá qué tenemos en cuero cabelludo? Alopecia. ¿Cómo es la alopecia o la caída en cuestión? ¿Es difusa? Parcheada. Es parcheada también, es en aras, es parcheada, es ciertamente desordenada también. Son placas, pero digamos con cierto desorden. Bueno, ¿qué diagnóstico presuntivo tenemos? Puede ser sífilis Puede ser sífilis, ¿qué tipo de sífilis? secundaria. Bien, si yo sospecho sífilis secundaria, ¿cuáles serían las preguntas que tengo que hacerle? ¿Alguna vez tuvo diagnóstico de sífilis? Una esa, pero si estoy en un secundarismo, ¿cuándo tuvo la primaria? No sé, como un año. ¿Cómo? La infección primaria puede haber estado dentro de un año. Puede antecederse un año, pero puede estar un poquito más cerca también, ¿sí? Quizás 3, 4 meses atrás. Si yo le busco un primario, ¿qué le voy a preguntar? Si se vio un chancro en algún momento. El chancro. Exacto. ¿Cómo le preguntarían si se vio el chancro? ¿Cómo es el chancro? Al paciente, ¿no? ¿Cómo le preguntan? ¿Cómo le explican? Sí, se vio una lesión que no le dolía y que después se le fue sola. Ujú. ¿Y cómo es la lesión? ¿Qué es lo que tiene que Una tener? úlcera. Si una úlcera no es una úlcera la de la sífilis, ¿qué es?
Está bien, es una úlcera fría, es más una erosión también, ¿sí? Pero está bien. Es una lastimadura. Si se dio Una cuenta que ha tenido una lastimadura que lastimadura, sea, perdón, una ¿sí? lastimadura que sea única, redondeada, que no le haya causado dolor ni molestias en zonas genitales. Bien, ¿y qué más? ¿Qué pasó con la lastimadura? Creo que la compañera lo dijo. Desapareció sola. Desapareció, se curó sola, no le puso nada y se fue. Puede que a veces ellos perciban eso en el relato, o puede que no, ¿sí? A veces el paciente no se da cuenta. Entonces, bueno, a mí me viene ya con estas lesiones instaladas y yo te tengo que solicitar como examen complementario. Una BDRL. Muy bien, una BDRL cuantitativa, ¿y algún otro estudio más? Y bueno, y las pruebas treponémicas. Bien. Y otra Muy bien. serología. Y otras serologías, muy bien. Claro que sí. Las ETS habitualmente pueden ir juntas, así que está muy bien la aclaración. En la inclusión del laboratorio vamos a siempre pedir otras serologías. ¿Cuáles serían las otras serologías? VIH, hepatitis B, hepatitis C. Muy bien. Bien. Junto con toda la cuestión de la BDRL y FTAPS. Muy bien. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Penicilina. Muy bien. ¿Qué penicilina se le da? Benzatínica. Penicilina, G-benzatínica. ¿Se acuerdan la dosis? Puede ser 1.200.000 unidades. O estoy diciendo cualquier cosa. 2,4. 2 millones. 400.000. 2,4 millones. Muy bien. 2.400.000. Está bien, 2.400.000. Y bueno, hay distintas guías y de trabajo, pero entiendo que la última, si estamos con un secundarismo, con una dosis sería suficiente. Intramuscular profunda. Hay que tratar a la pareja también si tiene. Sí, sí. A veces es difícil esta cuestión de la pareja porque a veces tienen, digamos, múltiples parejas o no tienen pareja estable. Entonces no tienen por ahí noción de dónde la adquieren. A veces tienen otras adicciones, entonces, o alcohol, o drogas, entonces es un poco a veces complejo el abordaje. Pero bueno, en realidad son situaciones re comunes en lo cotidiano. Este paciente es del privado, o sea, no paciente joven, es contemporáneo, muy habitual. Y digamos, no precisamente eso es una entidad de los jóvenes exclusivamente, ¿no? Entendamos que del adulto y del anciano también pueden tener sífilis. Así que, para tenerla en cuenta, muy presente. ¿Qué otras placas blancas puedo tener en la boca? ¿Cuáles otras causas? Candidiasis. ¿Cómo? Candidiasis. Muy bien, candidiasis. ¿Alguna otra más? Leucoplasia. Líquen plano. Líquen plano, correctísimo. La sífilis. ¿La qué? Nada, estaba por decir la sífilis. Está bien, la sífilis la que estamos viendo. Un HPV podría ser, raro que sea tan grande. Y después, por último, ¿qué otra lesión? La leucoplasia, si va a hacerse más su camino natural, hacer una lesión mala, ¿cuál puede ser? Espinocelular. ¿Cuál? Carcinoma espinocelular. Muy bien, un carcinoma espinocelular. Correctísimo. Habitualmente tienen mal pronóstico porque tienen diagnósticos tardíos. Son grandes, infiltrativos. Habitualmente metastizan. Bueno, muy bien. Este es el próximo paciente, entonces, que les comparto. Se trata de un paciente masculino de 69 años, hipertenso, medicado con enalapril, consulta por manchas en tronco de meses de evolución.
Aquí está la mancha en cuestión. Asintomática que no responden a tratamiento tópico con betametasona ni miconazol. Tienen meses de evolución y son asintomáticas. ¿Cuáles serían las lesiones que puedo encontrar aquí en tronco? Parece una mácula eritematosa, Bien, bien. redondeada. Sí. Puede que tenga por ahí un poquito más sobrelevado el borde. ¿Y qué conducta tendría que, digamos, tener en cuenta en este caso? ¿O algún examen que tenga que hacerle a la mancha? ¿O algún examen ¿Rasparla? complementario? Rasparla, si la raspo, ¿qué busco? Para ver si tiene alguna fina descamación. Bueno, así Para pensar semiológicamente en hablando, micosis, la raspo digamos. un poquito, para descartar una micosis, exactamente. La escamita de la micosis a predominio, ¿dónde está? En una placa de este tamaño. En los bordes. Exacto, tiende a tener una disposición más anular, así también la escama. ¿Qué otro examen puedo hacerle así en la semiología? Mientras las miro, las toco, ¿La vitropresión puede ser? Puede ser. ¿Para qué le hago la vitropresión? No, para corroborar que es algo vascular, digamos. Bien, bien. Lo vascular va a desaparecer. ¿Y cuál es el que no desaparece con la vitropresión? La mácula pigmentaria. Muy bien. ¿Y qué otro examen le puedo hacer? El hecho que sean asintomáticas. ¿De sensibilidad? El de la sensibilidad, ¿sí? Entonces, si yo ya le hago un examen de sensibilidad y veo hipoestesia o detecto hipoestesia, ¿qué puedo sospechar que tengo? O que tiene el paciente. Lepra. Tiene lepra, muy bien. ¿Cómo lo certifico en ese caso? Con biopsia. Le pido una biopsia del borde, ¿qué más le pido? ¿Se acuerdan que estaba la baciloscopía? Ese examen que le hacemos al paciente, le pedimos al bacteriólogo que nos haga para estudiar la presencia de bacilos. ¿Estamos? La morfología del bacilo, el porcentaje de bacilos vivos y el porcentaje de bacilos que están fragmentados. De esa forma, entonces, con la histología, con la baciloscopía y principalmente el examen de la sensibilidad, yo puedo clasificar a la lepra. ¿Estamos? Pero es verdad que en realidad al inicio de toda la sospecha es que vos digas, bueno, si son asintomáticas y hace meses que las tiene y ya trató con antimicótico, con corticoides tópicos, tengo que sospecharla. Entonces una vez que la sospecho le hago la sensibilidad. La sensibilidad lo hago en consultorio, es algo simple, digamos, puedo someramente tener acceso a ese examen que lleva unos minutos. ¿Se acuerdan las drogas de tratamiento de lepra? Si era, por ejemplo, una multibacilar o la lepra lepromatosa, ¿cuáles eran las drogas? ¿Y la multivacilar? Sí, ¿Dapsona? muy bien, ¿qué más? Clofazimina. Muy bien. ¿Y por último? Rifampicina. Muy bien. Las tres drogas son las que vamos a indicar en la multivacilar, mientras que en la paucivacilar, ¿cuáles son? Dapsona y Muy bien. rifampicina, ¿no? Muy bien, correcto. Tener en cuenta la duración estimativa del tratamiento, que es variable, ¿sí? En una será escasos 6 meses, en otra hasta 2 años. El seguimiento con la baciloscopía y someramente tener una noción de efectos adversos de los fármacos mencionados. Yo le estoy diciendo tener en cuenta quizás para su próximo examen, ¿verdad? Para eso ayuda y complementa. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ver otra entidad que estamos dentro de lo que es
la enfermedad justamente con estas lesiones. Ayer algo comentamos con los compañeros en clase. Paciente de 66 años inicia con lesiones que generalizan asociadas a prurito y ardor. Niega compromiso de mucosas. ¿Qué lesiones elementales podemos tener acá? Ampollas, Ampollas. ¿Cómo es la base de estas ampollas? eritematoso, Tiene un eritema de base y el contenido de la ampolla, ¿cómo es? líquido, Líquido. Es líquido, sí, es líquido. Acá hay alguna media rotita, acá hay otra más rota, más antigua. ¿Diagnóstico presuntivo? pénfigo puede ser. Puede ser un pénfigo. El pénfigo en realidad es muy acantolítico, o sea que típicamente en un pénfigo vamos a ver extensas áreas de... ¿Qué vemos en el pénfigo? Erosión, se destechan enseguida, la ampolla es muy frágil. Esta impresión a ser más tensa, inclusive está en extremidades, que son sitios sujetos a Y no roce, a deja trauma. cicatriz. ¿El pénfigo o esta? Esta tiene cicatriz. Sí, está bien, van a ser más duraderas las cicatrices. En realidad en estas entidades el tema de la cicatriz a veces tiene mucho que ver con complicaciones o lentitud en la repitalización y demás, pero estamos de acuerdo, quizás esta es más profunda. ¿Cuál sería la entidad que estamos viendo? Un Penfigoide ampollar. Un penfigoide ampollar, muy bien, muy bien. Ayer hacíamos entonces el comentario, penfigoide ampollar en un paciente quizás añoso, que es el grupo etario que compromete, que es de buena práctica hacer. No sé si lo dijimos ayer. Se me mezcla con el zóster. Penfigoide ampollar, hay reportes, y habíamos visto en aquella oportunidad cuando me formaba un paciente con un penfigoide ampollar y un cáncer de próstata. Entonces, quizá por una cuestión de grupo etario, después había otra señora que tenía justamente una oncohematológica asociada a un penfigoide. Quizá por el grupo etario, pero no está mal justamente escanear al paciente, hacer un screening para enfermedades neoplásicas, ¿sí? Para que estemos viendo una paraneoplasia, ¿verdad? Que estemos frente a una entidad dermatológica paraneoplásica, entonces tendremos que todavía diagnosticar la neoplasia oculta. De todas maneras, si vamos a un penfigoide ampollar, ¿cuál sería el diagnóstico de certeza de la enfermedad? ¿Qué hay que hacer? Biopsia. ¿Qué es lo que se biopsia? O sea, vos histológicamente podés ver si hay acantolisis o hay Sí. separación dermoepidérmica. Claro, vos ves el nivel de clivaje. Por lo tanto, es de muy buena práctica que cuando el médico va a hacer la biopsia, haga la exéresis de la ampollita. Y se trata de ser muy priolijito para que no se rompa la ampolla. Entonces le mandamos la ampolla entera. Y el patólogo tiene mucha más información con dicha muestra, ¿verdad? Mucho más productivo el estudio. ¿Qué otro estudio puedo hacer además de la anatomía patológica convencional? Inmunofluorescencia. Muy bien, inmunofluorescencia. Entonces el patrón de distribución de la inmunofluorescencia y el tipo de inmunoglobulina también orienta y certifica el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento del penfigoide ampollar? ¿Un corticoide tópico? Corticoide tópico quizás en una localización, digamos, circunscripta. Si el paciente tiene una entidad o un brote que tiene corto tiempo de evolución y gran extensión en su cuerpo, ¿cuál va a ser la vía de administración entonces? Por la Prednisona. extensión. Sistémica. Sistémica. Entonces, puedo darle la prednisona, como dice la compañera, a dosis de 0,5 miligramos kilo, para que tengan noción ustedes, en un pénfigo vulgar, que es el de las erosiones, el de que la ampolla es más alta, manejamos un 1 miligramo kilo. Yo te iba a preguntar eso. Cambia profe, mucho, porque cambia mucho la dosis. Igual son criterios que uno, para que tengan en cuenta, quizá no se le va a preguntar a ese nivel, la dosis y demás. Pero sí, sepan que habitualmente es 1 miligramo kilo para un pénfigo vulgar y un penfigoide 0,5 miligramos kilo. Pesa 70, le doy 35 miligramos de meprednisona. Ayer hablaba un compañero entonces de los ahorradores de corticoides y decíamos que los ahorradores, como por ejemplo en las enfermedades ampollares, se utiliza mucho la azatioprina,
se va a indicar una vez que el paciente tenga una enfermedad controlada, ya cese la aparición de ampollas, y ahí entonces el ahorrador de corticoides se inicia para empezar a descender la dosis de manera gradual y progresiva del corticoides, de la meprednisona, y mantener con algún ahorrador de corticoides. ¿Por qué yo quiero descender de alguna forma rápida o progresiva la dosis de corticoides? ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar de mi paciente? Que no haga una insuficiencia suprarrenal. Exacto, por eso hace un descenso gradual. ¿Y por qué otra cosa retiro los corticoides? Por los efectos adversos. Por los efectos adversos. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles serían los refuerzos que uno puede dar a un paciente de 66 años que inicia con corticoides? ¿Qué les parece? Bifosfonato. Calcio y... Bien, la parte ósea. ¿Qué más? ¿El digestivo qué hace? IVP le podemos dar. Muy bien. Un frecuente inductor de gastritis, muy bien. ¿Algún otro refuerzo que tengamos que darle? Más que refuerzo, a veces quizás medidas, digamos, preventivas, ya sea de rehabilitación, de controles periódicos por laboratorio, por el tema de las leucemias, de la TA, porque puede darme hipertensión, observar el tema de los síntomas del sistema nervioso central, a veces pueden agregar insomnios, van a tener su retención hidrosalina, esa obesidad centrípeta, característica justamente que va a dar centrífuga, no centrípeta. ¿Centrípeta o centrífuga? Centrípeta. Centrípeta, muy bien. Estamos con jiba de búfalo. Pero principalmente los efectos adversos inmediatos sí hay que decírselo, sobre todo si son pacientes que están tomando otros medicamentos. Pero como decíamos ayer, en realidad en las entidades ampollares los corticoides son los que cambian el rumbo de la enfermedad, que te frenan la aparición de la ampolla. Así que de alguna forma u otra tenemos que administrarlos. A veces no es tan fácil. Bueno, y esta es mucho más común, para que ustedes sepan, el pemfigoide ampollar que el pemfigo vulgar. Mejor, porque tiene un poquito menos de agresividad. El pemfigo vulgar es más respetable en todo sentido. Pero bueno, igual a veces tenemos problemas con los pemfigoides. ¿Y diagnóstico foliáceo, profe? El foliáceo, que sería el seborreico. Sí, nosotros vimos uno en el Cushion. ¿Y cómo era el paciente? ¿Aprox edad? Y tenían entre 35 y 40 años, Claro. más o menos. ¿Y dónde tenía lesiones? En todo el cuerpo. Claro. Lo trataban como un gran quemado porque estaban todas rotas. Ah, ¿y era un foliáceo? Y era foliáceo, no se ¿Y le no podía. no estaba eritrodérmico? Y tenía toda la piel costrosa por las ampollas todas rotas, la verdad que Claro. se murió a la semana, falleció. Hizo una murió. enfermedad sistémica, hizo una sepsis. Claro, el riesgo de la infección es inminente, porque vos tenés dañada la barrera de la piel. O sea, si no va a ingresarte la bacteria por la ampolla rota, probablemente seas una sobreinfección porque tenés un paciente con corticoterapia. Entonces, es una situación compleja, ¿no? La de la enfermedad ampollar. El pemfigo seborreico habitualmente es una entidad más localizada, en inicio, a predominio en cuero cabelludo, en tronco, ¿sí? Pero en esa, digamos, extensión es como que una forma grave y severa y complicada, ¿sí? Porque fíjate vos que terminan falleciendo pacientes jóvenes por complicaciones de la enfermedad. ¿Él venía tratado o estaba sin tratamiento? No, creo que era de Villaucampo y bueno, iba cuando, no, medio que no sé. Cuando podía, claro. Sí, como tantas otras entidades, a veces en la falta de acceso,
la falta de educación, el nivel de alarma del paciente, son factores de riesgo altísimos, cuando tienen estas enfermedades que verdaderamente requieren mucha dedicación. Bueno, muy bien. Vamos entonces a este último paciente, que se trata de un señor de 68 años, él es tabaquista, consulta por una lesión del labio inferior de 1 año de evolución, que inicia como una escama, y luego crece y sangra ante mínimo trauma. Entonces, ¿qué lesión elemental podemos encontrar aquí? Un año de evolución. Parece una úlcera costrosa. Bueno, si es una lesión fija, establecida, que tiende a crecer, Un tumor. claro, es un tumor. Y ahí entonces yo sí le puedo agregar un tumor que está ulcerado, por una superficie de una costra. ¿Qué característica tiene la costra? Serohemática, parece. Sí, parece ser hemática, puede haber áreas más melicéricas. Los bordes, ¿cómo les parece que están? Irregular. Elevados. Sobrelevados, muy bien, tienden como a dar como un labio, como que abraza un poquito la lesión, que la deja ahí en profundidad. Bien, ¿cuál sería la variedad de tumor que puede tener el labio inferior este hombre? Espinocelular. Un espinocelular precedido por, ¿qué lesión? Una queilitis Una queilitis actínica. actínica, muy bien. La escama que crece, de repente deja de crecer y tener el pelechito, y empieza a crecer algo. De alguna forma u otra el sangrado refleja justamente el crecimiento ciertamente más rápido de la lesión. En el contexto, el tema del labio inferior y todo lo que es mucosa oral, a nivel oncológico siempre va a servir muchísimo que ustedes palpen la lesión, porque a veces uno observa esta imagen, pero uno palpa, y el nivel de infiltración es mucho mayor a lo que estamos viendo. Y el tumor, propiamente dicho, es aquello que está y compromete todo lo que está infiltrado. De gran relevancia, ¿qué va a ser necesario de exámenes complementarios? ¿Cómo hago el diagnóstico? Biopsia. Biopsia. ¿Cómo es la biopsia en este tumor? Hay 2 tipos de biopsia, una será incisional, otra excisional. Incisional. Con una incisional estamos bien, con un trocito de un borde estamos bien. Una excisional, siempre, ¿cuándo la voy a pedir, digamos? ¿En qué situación pediré una excisional? Sospecho melanoma. Una sospecha de melanoma. Cuando veo una lesión pigmentada como la de ayer, tenemos que solicitar siempre que la biopsia sea excisional. De hecho, el de ayer, que vieron que era una lesión grande, la cola de la ceja, estamos hablando de mayor prácticamente de 2 centímetros, de inicio yo ya se los mandé al cirujano, a un cabecicuello para que le haga la biopsia excisional. En este caso, con un incisional estamos bien. Nuevamente el patólogo acá va a ser de trascendencia en cuanto al diagnóstico, ya que me va a clasificar histológicamente la lesión, me lo va a ubicar, me lo va a estadificar también a la profundidad de invasión de la piel de este espinocelular y el grado de diferenciación. ¿Cuál es el tratamiento propuesto al paciente? ¿Cómo se trata el espino? ¿Cómo? Criocirugía. Criocirugía es un método que es destructivo local. Es muy buen método para una multiplicidad de lesiones. En determinados pacientes, excepcionalmente, uno puede hacer criocirugía tumoral. Pero en este caso tenemos un señor de 68 años, que probablemente esté todavía en etapa activa o no, pero podemos decir, digamos, es un paciente que no es un anciano, no tiene 89, lo damos vuelta, ¿me entendés? 68 años en realidad tiene un criterio más quirúrgico. ¿Por qué? Porque con la cirugía podemos estudiar los márgenes de resección.
y podemos tener mayor posibilidad de curación. En cambio, la crio no analiza bordes, no te da un informe de los bordes limpios. La criocirugía uno la hace de manera tumoral y controla clínicamente al paciente. Quizás lo controlas cada 3 meses, pero no sería la opción en este caso, sobre todo por la edad del paciente. Entonces, factores de riesgo para el espino celular en este sitio del labio inferior. ¿Cuáles serían? ¿Qué les parece? Tabaquismo. El tabaquismo, que es lo que él tiene. Alcohol también. Alcohol también. ¿Qué más? Bueno, queratosis actínica también. La queratosis actínica como preneoplásica, muy bien. La queratosis friccional, a veces usan prótesis o se muerden o se mordisquean. Y por último, el oncogén infeccioso, ¿cuál sería en este caso? HPV. El HPV. ¿Con qué variedad oncológica? Oncogénica. Los serotipos oncogénicos del HPV, eso ya lo saben. 16 y 18 creo que era. Bueno, eso repásenlo porque por ahí está bueno que lo sepan, porque son, digamos, a veces preguntas que también ayudan a su formación, ¿sí? Pero el HPV hoy en día es muy prevalente en la población general y están estos serotipos oncogénicos que favorecen el desarrollo de espino celular. No solamente en la zona oral, sino también, por supuesto, en la zona genital. Como decíamos ayer también, muy importante, la palpación de ganglios, como examen semiológico de estas localizaciones, ya que estando en lo periorificial estamos en áreas anatómicas de alto riesgo. Bueno, ¿y qué otros diagnósticos diferenciales? ¿Qué otras lesiones pueden darme esta característica de lesión en el labio inferior? ¿Qué les parece? Los pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, a veces hacen micosis profundas y te hacen expresión en piel, con, por ejemplo, histoplasmosis, paracoxidomicosis. Son enfermedades verdaderamente hasta granulomatosas que tienden a un centro más necrótico. ¿Y con un Otras chancro, variedades. profe? Un chancro puede ser, sí, sí, sí. El vaso celular, un melanoma melanótico. El melanoma también, además de ser malo y melanoma, puede ser amelanótico, o sea, no tenga pigmento. Así que bueno, esa sería la situación. Así que sí, que les quede el concepto que la criocirugía no la vamos a hacer en este caso, por la edad del paciente, por la localización del tumor, más bien vamos a indicar las cirugías. A veces son cirugías amplias, grandes, que bueno, quedan con alguna secuela y demás, pero en realidad el criterio oncológico lo pone el especialista quien va a hacer la resección del tumor. Bueno, y me parece que ya estamos, esos son todos los casos clínicos de hoy. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna sugerencia para los nuevos, para las próximas rotaciones? Su examen es